Aquí comença Mr. Kenninger, amb Peter i Charles Kenninger. Godam, hola, buenas tardes, soy Charles Kenninger y esto es Mr. Kenninger. Godam, yo soy Peter Kenninger, son las 7 en Santiago de Chile, la 1 en Moscú, las 6 en Montreal y donde nos encontramos Barcelona, las 12. Bienvenidos a Mr. Kenninger. En el programa de hoy vamos a hablar de la norma técnica de más éxito en todo el mundo, la ISO 9001. De hecho, actualmente esta norma de sistemas de gestión de calidad está siendo utilizada a nivel mundial por más de 1.130.000 empresas de 187 países distintos. España es el sexto país del mundo y el cuarto de Europa por número de certificados ISO 9000, con cerca de 43.000 empresas certificadas. Os preguntaréis por qué tocamos este tema hoy. Y es porque no sería noticia si no fuese porque el pasado 23 de septiembre la Organización Internacional de Normalización, siglas ISO, publicó la nueva versión ISO 9001-2015. Su publicación ha levantado muchas expectativas al conocerse ya desde un inicio que traía cambios importantes, cambios que las empresas certificadas en ISO 9001 deberán incorporar, sin excepción alguna, y si desean mantener la certificación según esta normativa internacional. Y para tratar el tema de hoy tenemos una auténtica especialista en sistemas de gestión, Sandra Sancho Hernández, directora técnica de la Unidad de Negocio de Sistemas de Gestión en ATISAE. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, Mr. Kenninger. Sandra es geógrafa de formación académica, licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona, posgrado en Dirección y Gestión Ambiental, máster en Ingeniería y Gestión Ambiental y MBA. Sandra, profesionalmente inició su primer contacto con los sistemas de gestión de calidad en una empresa química, pasando en poco tiempo a ser la responsable del sistema de gestión de calidad en fábrica, hasta integrarlo con otros sistemas en la sede central y filiales del grupo, como la planta de producción de Hermosillo, ubicada en México. Ha habido una propia pila de adaptación a nuevas versiones de la ISO 9001, que se han ido sucediendo. Fue auditora jefa de sus sistemas de gestión, participa en proyectos internacionales de elaboración de normas, es directora técnica del equipo de consultores que hay en las más de 60 delegaciones de ATISAE en toda España, y es directora ejecutiva de la zona noroeste en la misma unidad de negocio. Hola, Sandra. Para empezar, ¿qué es la ISO 9001? La ISO 9001 es una norma, como bien habéis dicho, internacional, que tiene el consenso de mercados internacionales. Es la más exitosa de las normas técnicas y afecta a todas las áreas funcionales de una empresa. Podríamos hacer exclusión de algún apartado, pero en sí afecta a todas las áreas. Y en este caso alcanza toda la calidad de productos y servicios que pueden ser entregados. ¿Y es obligatorio para una empresa obtener y tener este certificado ISO 9001? Bien, aquí podríamos encontrar diferentes situaciones. Una de ellas puede ser pues que haya motivos legales que les exija a la empresa el tener ese certificado ISO 9001. Como ejemplo, podríamos recordar el Real Decreto 140/2003, por el que se establecían los criterios sanitarios de calidad de aguas de consumo humano. Aquellos laboratorios de control de calidad de este tipo de aguas que estaban por debajo de las 5.000 muestras anuales debían certificarse 9001. Entonces se les daba un periodo para poder implantar este sistema y una fecha en la que debían estar certificados. En este caso es un requisito legal que tienen. Otro ejemplo que en la mayoría de casos están en esta situación es porque es una exigencia
por parte de nuestros clientes para poder comercializar nuestro producto o servicio, nos exigen este certificado 9001. En la misma homologación como proveedores nos la exigirán, o incluso a veces el pago está condicionado a este certificado. También otra de las situaciones que se nos da es que para licitar o concursar nos exigen, la mayoría de casos, que estemos certificados en 9001. Es decir, si queremos ser proveedores de AENA, cuando sale en su anuncio de licitación o de concurso, en el pliego de prescripciones técnicas o en el de administrativas, se exige el certificado 9001, con lo cual, si no la aportas, puedes quedar excluido o tener menos puntuación, con lo cual te resta competitividad frente a las otras empresas que se presentan. Y pocos son los casos en que la dirección de la empresa ve un valor añadido y decide implantar un sistema de gestión de la calidad de manera voluntaria. Es una decisión estratégica de la empresa y como tal involucra a toda la organización. Coincide que estos son los mejores sistemas de gestión que he visto implantados. De las anteriores opciones, sí que es cierto que hay excepciones contadas con los dedos de la mano. Recuerdo 2 laboratorios de control de agua que el equipo está integrado, hicieron una implantación fantástica, una certificación increíble. Es un equipo de 3 personas excelente y bueno, nunca les han encontrado una conformidad y es un sistema de gestión modélico. En todos los casos es necesario, por un tema de transparencia, que una entidad de tercera parte certifique el cumplimiento de la empresa con los requisitos de la norma. De ahí el certificado ISO 9001. En España hay cerca de 43.000 certificados ISO 9000. Entonces, Sandra, la pregunta es, ¿todas estas empresas son altamente competitivas en calidad de producto o calidad de servicio? Desgraciadamente, no todas. Los sistemas de gestión de la calidad más mediocres, puedo decir, que he visto, tienen un denominador común. La alta dirección no cree en ese sistema de gestión. Entonces, todo se carga sobre la figura del responsable de calidad, desde la definición de objetivos, de indicadores, desde la evaluación de proveedores hasta planificaciones, registro de no conformidades, acciones correctivas. Y es muy fácil identificar estas empresas porque ya cuando te presentas te contratan por un tema de consultoría. En la misma recepción, cuando localizan al responsable de calidad, te presentan como ya está aquí la de la ISO. O cuando te reúnes con el director de producción y le pides los indicadores de ese proceso, te dice que eso es cosa del de calidad. Este tipo de empresas, la alta dirección solo le preocupa el disponer de ese certificado y cuanto antes sea mejor. Y por todo eso es sabido que las prisas son malas, y más si estás introduciendo cambios importantes en la empresa. Entonces, es cuando los objetivos de la calidad no están alineados con los objetivos de negocio. El sistema analiza el desempeño e indicadores de manera muy, muy superficial y no refleja cambio en indicadores de desempeño de la organización. Y lo peor, que la forma de organizarse es compleja y luego sí que burocrática. Y en el último mes ha habido mucho revuelo. ¿El por qué este revuelo sobre la ISO 9001? Pues como habéis comentado anteriormente, el revuelo es porque el 23 de septiembre, fecha muy reciente, se publicó la edición final de esta ISO 9001 con la versión 2015. Entonces era ya sabido que introduciría muchos cambios, por eso tanta expectativa. Hay versiones de esta norma que ya se han publicado que no suponían muchos cambios, pero esta sí, y además son cambios estratégicos, con lo cual estaban ya las empresas muy advertidas. Lo que recoge esta norma contiene el consenso del mercado internacional sobre las buenas prácticas a la hora de abordar cuestiones clave para la competitividad de las organizaciones. Entonces, las empresas deben incorporar estos cambios a su sistema de calidad actual, unos cambios que recordemos que son muy importantes y que afectan a las áreas funcionales de negocio. Y lo tienen que hacer sí o sí si quieren mantener su certificado de calidad. Una nueva versión, ¿habrá más revisiones de la norma? Comenzó ya la primera versión en 1987, hace ya 28 años, y ha sido revisada. Luego surgió la del 94, otra del 2000, 2008 y esta última 2015. Es decir, en total llevamos ya 5 ediciones. Las normas se revisan cada 5 años para asegurar que se adaptan a las nuevas necesidades, pero el proceso
dura más que esos 5 años, ¿no? Porque se elaboran documentos provisionales que se van revisando, incorporando propuestas, modificaciones a nivel de muchos países, ¿no? Es a nivel mundial. Claro, como has comentado y se ha comentado antes, esto afecta a este sistema a más de 1.130.000. ¿Todas estas empresas están al corriente de estos cambios? La mayoría de ellas sí. ¿Por qué? Porque las mismas entidades de certificación, estas certificadoras que van cada año a hacer la auditoría, ya se han encargado en esta última versión de preparar documentos técnicos que están avisando ya de los cambios que se avecinaban. Incluso algunas están haciendo seminarios informativos, algunos de ellos son gratuitos, con lo cual el cliente que ha mostrado interés ha tenido la oportunidad de acercarse a esta información. Y en cuanto a las consultoras, lo que sí tienes un contrato de mantenimiento de estos sistemas de gestión, como puede ser el caso de Atisai Consultoría, a estos clientes ya en 2012, cuando salieron los primeros documentos de trabajo, como esta información la transfieres a los consultores, ya los mismos consultores están advirtiendo de que, cuidado aquí en la revisión por la dirección, porque se van a hacer estas modificaciones, cuidado a la hora de hacer estos objetivos, porque lo podríamos ir introduciendo de esta manera, porque vamos a tener que hacer estas modificaciones. Están informando ya desde hace tiempo a las empresas para no crear una situación abrupta y que se puedan interiorizar bien estos cambios. Y si me permitís desde aquí un cariñoso saludo a todo el equipo de consultores que siempre ha despertado en mí gran admiración y para los que solo tengo elogios. Un saludo para todos. Sí. Estos consultores han sido informados, ya os digo, desde el primer momento, han recibido formación ya desde el primer momento también. Tenemos la ventaja de que recibimos información de estos mismos comités de normalización, sea a nivel internacional, sea a nivel nacional. Incluso con buenas experiencias que tenemos de años que estamos trabajando en este mercado, con entidades de certificación que elaboran requisitos particulares adicionales a esta nueva versión, tenemos esta información, con lo cual se transmite también a nuestros clientes. Antes de entrar de lleno en los cambios, Sandra, como experta consultora, como auditora jefa, ¿cuál es tu opinión sobre esta nueva versión? Yo me considero una apasionada en esta nueva versión. Me encanta todo lo que esté relacionado con la dirección estratégica y es posible que por ello sea una acérrima defensora de esta nueva versión ISO 9001. Ya cuando cayeron en mis manos los primeros World Draft en 2012, el DIS en 2014 y más recientemente el FDIS este año, me parecieron todos ellos unos fantásticos documentos en cuanto a su contenido. Era una situación nostálgica para mí. Era como estar en medio de aquellas magistrales clases de dirección estratégica del MBA con uno de aquellos brillantísimos profesores que con el tiempo recuerdas. Personalmente soy de la opinión que esta norma ha adquirido un nivel elevado de madurez, introduce cambios dirigidos a actuar en entornos, en contextos y en mercados cambiantes y altamente competitivos. En resumidas cuentas, deja de ser aquella norma asignada al director de calidad para ser liderado por la alta dirección, pues de lo contrario sería un fracaso, además de un incumplimiento con esta edición actual. Y como aférrima defensora declarada de la nueva versión, ¿cuáles podrían ser los principales cambios? Solo empezar a leer la nueva versión, con solo avanzar unas pocas páginas, porque como ya se ha publicado ya la puedes adquirir. El cambio más evidente que encontrarás es que la estructura de los capítulos ha cambiado, y no son pocos los capítulos que ha cambiado. El motivo es que ISO ha proporcionado un nuevo enfoque sobre lo que debe ser la estructura de las normas de sistemas de gestión. Con ello pretende que el texto principal de las normas de sistemas de gestión sea común. Mínimo podemos hablar de un 30% del contenido de las normas de sistemas de gestión que es común. Para ello ha buscado unificar contenidos y criterios de algunos de los apartados de las normas, y con ello ISO ha querido mejorar la alineación entre normas. En anteriores ediciones se decía ya que se mejoraba, pero ahora es tan evidente, facilita toda integración con otros sistemas de gestión, porque es la realidad que encuentras en las empresas, ¿no? que integran adicionalmente otros sistemas de gestión.
Y tras toda esta información, yo creo que ya empiezan a acechar las primeras dudas. De hecho, ¿qué pasa con la codificación de mis documentos? Claro, ahí está. ¿Qué pasa? Que la norma se compone ahora de 10 grandes apartados. Anteriormente, la anterior edición constaba de 8. Entonces, hay muchas empresas que para su codificación de documentos pues los trazaron. Es decir, si era el de revisión por la dirección, lo codificaron como P de procedimiento 5.6, que es el apartado de la norma de la versión 2008, 0.1 porque es el primer procedimiento. Pero, ¿qué pasa ahora? Porque este apartado es el 9.3. Tendré que recodificar todos mis procedimientos y aparte los formatos, los tengo también trazados los procedimientos. Bueno, la respuesta sería que no. En ningún momento la norma dice en ninguno de esos apartados que te tengas que ceñir a esta nueva codificación o que debas utilizar otros términos. No te lo dice, con lo cual puedes mantener tu antigua codificación. Lo que sí deberás, igual en el apartado de control de documentos, comentar pues que sigue la codificación de la versión 2008. Pero eso no es problema. Entonces, si me cuesta localizar las correspondencias entre los apartados, ¿qué me aconsejas? Claro, es eso, ¿no? Que dices, bueno, ¿dónde está mi apartado de revisión por la dirección? ¿Dónde está la parte de compras o diseño y desarrollo? ¿Me la han quitado? Entonces, yo lo que sí que os recomiendo hay unas tablas comparativas de requisitos de la edición 2008 con la 2015, que cuanto antes os hagáis con una de estas tablas. Es importante tener en cuenta porque hay dos tipos de tablas. Las que comparan en la primera columna te ponen la versión 2015 y te trazan a la versión 2008. Pensad que estamos acostumbrados a esa versión 2008, lo ideal sea que la comparación sea la 2008 con la 2015, no al revés. Será más fácil saber dónde se han reestructurado los apartados que eran conocidos por vosotros. ¿Y en la nueva norma habrá exclusiones? Buena pregunta. Si lees toda la norma, no encuentras la palabra exclusiones. Es otro cambio que detectamos rápidamente. Para todos aquellos que habitualmente tenían excluido el apartado 7.3 de diseño y desarrollo, era el más frecuente. Dices, ahora no puedo hacer esta exclusión, ¿cómo lo hago, no? Ha sido sustituido la palabra exclusión por la denominación aplicabilidad. Dice la nueva versión que la organización debe proporcionar la justificación para cualquier requisito de la nueva 9001 que no le sea aplicable. Entonces, el cambio es, en la 2008 te dejaba hacer exclusiones del apartado 7, solo en el 7, y en esta nueva norma te dice que te lo deja abierto. Pensad que hay 10 apartados. Entonces, te permite que no te aplique alguno de los apartados. Evidentemente, esto se audita y si realmente te aplica, esto es una no conformidad mayor. O sea, no nos excedamos y pongamos en el alcance que no nos aplica en el apartado 5, 6 y 7. Entonces, mi pregunta es, ¿puedo seguir indicando que no es aplicable un requisito? Sí, lo puedes seguir diciendo. Lo que sí que pone textualmente en la norma es que lo justifiques, que establezcas tu alcance y que justifiques cualquier no aplicación de un apartado. Lo puedes seguir haciendo, sí. Entonces, Sandra, ¿desaparecen también los registros? Este es otro cambio. La norma incluye información documentada. Dice que el sistema de gestión de la calidad debe incluir información documentada, la requerida por esta norma o cualquiera otra información documentada que la organización determine que es necesaria. Desaparece el concepto de registro y el de documento y es sustituido por información documentada. Entonces, os preguntaréis por qué. Se adapta a las situaciones actuales. Esta nueva versión tiene una notable influencia de las nuevas tecnologías. Es por ello que adopta este término de información documentada, ¿no? ¿Cuántos pedidos a proveedor ahora hacemos vía web? ¿Cuántos correos, cuántos comunicados a la Administración hacemos por correo electrónico? Por eso ha pasado a denominarse información documentada. Entonces, ¿qué hago con mi actual procedimiento de control de registros? Bueno, ahí está, ¿no? El procedimiento de control de registros era uno de los documentos exigidos en la anterior versión.
no tienes por qué eliminarlo, porque tu procedimiento de control de registros es información documentada y cumple con todos los apartados de información documentada, con lo cual, si te sientes cómodo con él, debes mantenerlo. Lo que sí, igual deberás revisar y asegurarte de que tiene en cuenta las nuevas tecnologías, estos registros que quedan o a través de las redes sociales, o estos pedidos de compras, o estas notas técnicas que puedes enviar, publicaciones técnicas en redes sociales. A ver, Sandra, si lo he entendido bien. ¿Me estás diciendo que desaparece mi manual de calidad? Bueno, hay una de las cuestiones que relemos porque nos sorprende mucho, ¿no? Pero tiene su explicación también. Sí, desaparece el manual de calidad. Muchos se acordarán de aquella pirámide que utilizamos en muchas empresas para explicar la estructura de los documentos del sistema de gestión. Y en la cúspide de esa pirámide estaba manual de calidad. La verdad es que ese manual de calidad, la mayoría de manuales de calidad que he visto son documentos muy generalistas, no entran en detalle. De hecho, era una copia, una réplica de la norma, donde dice la norma, la organización debe, en el procedimiento interno de ADISAE del certificado 9001, dice, pues ADISAE realiza, ¿no? Es un copiar-pegar el manual, y lo único que añade es el nombre de la empresa y el compromiso de hacer aquello, ¿no? Pero si elimino el manual de calidad, mi auditor, ¿qué me va a decir? El auditor no te puede decir nada, porque en esta nueva versión no aparece. Lo que pasa es que sí debes tener cuidado, que si lo mantienes no es problema. Lo que sí que lo deberás adecuar a los nuevos apartados. Pero si decides eliminarlo, ningún auditor te podrá poner una conformidad sobre esto. Pero debes tener en cuenta que hay una información documentada que está contenida en todos los manuales de calidad que debe aparecer en algún sitio, ¿no? Por ejemplo, el alcance del sistema de gestión o esta aplicabilidad, las anteriormente denominadas exclusiones, o la misma política de calidad que la teníamos en el manual, o la identificación de los procesos, sus interacciones. Todo esto, dices, vale, elimino el manual de calidad, pero esto sí que es una exigencia de la 2015, con lo cual lo deberás tener en otra parte. Entonces, hay muchas empresas, clientes nuestras de ADISAE, que han decidido mantener este manual de calidad. Sandra nos ha comentado que podemos deshacernos de nuestro manual de calidad y estamos en estado de shock prácticamente. Pero bueno, en la nueva versión ISO 9001-2015 se habla mucho de la novedad, del tema más importante, el que más está preocupando a las empresas que ya han leído la nueva norma, y es la incorporación de la gestión del riesgo. Sandra, ¿cómo podríamos definir el riesgo? El riesgo, hay varias definiciones. Puedes encontrar en la 9001, en la misma 31000, en otras normas que explican técnicas, metodologías, etcétera. Pero básicamente la más común es que se entiende el riesgo como aquella incertidumbre para lograr los resultados esperados. ¿Y qué tiene que ver con el contexto de la organización, Sandra? El contexto de la organización aparece como apartado en la norma. Es clave, es una de las entradas en el pensamiento de riesgo, ¿no? El contexto de la organización son todos aquellos elementos, tanto externos como internos, en los que la organización se encuentra inmersa, que de alguna manera u otra le influyen, pudiendo afectar a su capacidad para lograr los resultados esperados. Por tanto, parece obvio que el primer paso en el proceso de gestión de riesgos sea identificar estos elementos, este contexto de la organización. Entonces, como contexto externo, ¿qué podemos entender? ¿Un terremoto, por ejemplo, sería un contexto externo? Un contexto externo podrían ser cuestiones que surgen del entorno social y cultural. Pues yo decido poner un producto en la zona de Marruecos y tendrás un contexto, un entorno social y cultural que podrá hacer que sea bien recibido o no ese producto, o si pones una filial ahí en esa zona, ¿no? También hay contextos políticos,
legales, reglamentarios, exigencias que son distintas a las nuestras, a las conocidas, o financieras, tecnológicas, económicas, del mercado competitivo. Bueno, ya me ha quedado claro el externo. Y en cuanto al interno, sería... El interno podría ser la propia estructura de la organización, funciones, la toma de decisiones, quién la hace, las responsabilidades o políticas, cultura de la organización, incluso los conocimientos o sistemas de información que se están utilizando en la empresa. No parece fácil, ¿eh? A ver, Sandra, ¿cómo reúno toda esa información de contexto externo, contexto interno? Pues ese es la principal pregunta que tienen muchos de nuestros clientes. Dices, vale, ¿cómo luego analizo este contexto de la organización? ¿Cómo puedo hacerlo, no? Ahí es imprescindible el liderazgo de la alta dirección de la empresa, con la participación de los representantes de todos los procesos. Para ello, la alta dirección debe mantener una serie de reuniones con las distintas direcciones de los procesos de la organización. Es importante hacerlo por procesos. Primero, porque la norma refuerza todo el enfoque basado en procesos, lo realza y lo confirma, que la gestión a procesos proporciona beneficios para las empresas. Y veréis en esta nueva versión que le da mucha más fuerza. Al final también es mucho más fácil analizar un contexto enfocándolo a los procesos. Esta alta dirección se debería reunir con el director de un proceso en concreto, bien sea, para poner un ejemplo, asistencia técnica y servicio postventa, y esta dirección de proceso lo que sí que debería hacer previamente para que sea más eficaz esta reunión es recopilar la información, es identificar cuál es el contexto interno y externo de su proceso. Y una vez identificado, analizar cuáles son las expectativas, los intereses de cada uno de ellos. ¿Y qué hacemos con las partes interesadas en estos procesos? Es otro elemento de entrada. No basta analizar este contexto externo e interno, sino que hay partes interesadas, tanto internas como externas, que necesitamos tener en cuenta, porque nos puede afectar a esa capacidad para lograr esos resultados planificados, esos objetivos. ¿Cómo hago para identificar a las partes interesadas de mi empresa? Volveríamos a utilizar la misma sistemática. Es importante que la alta dirección se reúna con todos estos responsables, de estos directores de proceso, para recopilar esta información. Partes interesadas puede incluir desde los accionistas hasta empleados y trabajadores, proveedores y contratistas, clientes, consumidores, la competencia, los mercados, entidades financieras, incluso la administración o vecindario, medios de comunicación, ONGs. ¿Nos puedes poner un ejemplo de resultados de las partes interesadas? Sí, por ejemplo, los empleados. Si en estos años de crisis identificamos los empleados como parte interesada, ¿no? Y hemos sondeado, hemos preguntado por sus inquietudes y expectativas. Sabemos que estos años de crisis han provocado internamente pues una reducción de salarios de un 20%, ¿no? Esto justamente con recortes en formación, etcétera. Pues sabemos que el personal igual no está del todo contento ni entusiasmado y ha mermado el compromiso a la empresa. Entonces, igual ahí cabe la posibilidad de mejorar la retribución y crear indicadores vinculados a ese plan, ¿no? A ese plan que puede ser de retribución variable. Y esto, bueno, me ha quedado claro. Pero, Sandra, ¿cómo hago para obtener la información o qué metodología existe para llevarlo a cabo? Pues puedes utilizar herramientas. Por ejemplo, la más utilizada por estos responsables de proceso suele ser el DAFO, el análisis DAFO. Ahí te permite, es muy simple, te permite identificar tanto las debilidades como las fortalezas que tienes internamente, como las amenazas y oportunidades que te vienen del mercado, del exterior. Ahí por proceso, volvemos a recuperar el mismo proceso, asistencia técnica y servicio postventa, pues vas listando todas las amenazas del mercado que te pueden venir, cambios en legislación,
que sabes que te provocarán cambios internos en la manera de proceder, lo vas identificando todo y esta identificación es la que te reúnes con la dirección para terminar. Hablaremos de cómo termina el pensamiento basado en riesgos para ser analizado y proponer las acciones que se requieran. De hecho, son mejoras, ¿no?, al sistema y a toda la dirección estratégica. Comentas el pensamiento basado en riesgos. ¿Cómo podemos interpretarlo? El pensamiento basado en riesgos estuvo implícito en la edición anterior. Hay un apartado que se menciona, pero no de una manera muy clara, cosa que en esta nueva versión ya sí. De hecho, aparece en muchos apartados, ¿no? El apartado 4, el 5, el 6, el 8, el 9, el 10. La expresión pensamiento basado en riesgos y su desarrollo lo encontraréis en la mayoría de apartados. En esta nueva versión se hace un requerimiento expreso a la organización que debe demostrar que ha realizado una evaluación formal de riesgos. Lo que sí que es cierto que esta norma, esta versión, no incluye mención a la metodología que debe utilizarse. En su inicio sí que hablaba de una metodología concreta, pero se preguntó a empresas, ya os digo, a nivel internacional, mundial, sobre el pensamiento basado en riesgos, en aquellas empresas que sí que lo utilizaban ya como herramientas, porque son muy competitivas estas empresas, y decían que no solían utilizar siempre la misma metodología, sino que depende del caso, o si es un riesgos enfocados a proceso, o si es riesgos enfocados a gestión, o a un proyecto, utilizan metodologías distintas o combinaciones entre sí distintas. Y por ello se decidió no hacer una denominación expresa en esta norma a la metodología que debían utilizar todos. Bueno, y tú, Sandra, a nivel personal, ya que no recoge o hace ninguna mención específica, ¿cuál me recomiendas? ¿Cuál podría utilizar? Yo os recomiendo el DAFO y si no es el DAFO, que ya os digo, es muy sencillo de utilizar. A mí la dirección de operaciones de ATISAE me lo exige, como mínimo una vez al año me exige, entre otras cosas, que le presente el DAFO y pasaría un poco lo mismo, ya lo estamos haciendo, pero sí que es importante, he mencionado que participe la dirección de ese proceso, pero es importante que esa dirección también pregunte a su equipo, porque muchas veces yo había presentado el DAFO y hice una prueba piloto con una delegación y cuando me senté con los míos, salió mucha más información que yo no había tenido en cuenta. Es decir, no lo dejé solo a esa reunión del director del proceso con la alta dirección o comité de dirección, sino que intentad involucrar a toda la empresa, porque salen ideas brillantes, y yo creo que algunas de las mejores. Si me dices metodologías distintas, bueno, una que no se podría acoger a ninguna norma, pero que es sencillo, os puedo explicar un caso de cómo proceder, ¿no? Volviendo al proceso de asistencia técnica y servicio postventa, puedes identificar la entrada del proceso. ¿Qué sería la entrada? Pues recibo una consulta del cliente. Recordemos que soy asistencia técnica y servicio postventa. Salida de ese proceso, pues la consulta del cliente está resuelta. ¿El resultado esperado? Pues que el cliente está satisfecho con la solución. Pero se pueden dar distintos riesgos, porque yo ya he preguntado al cliente. Este cliente, nosotros en asistencia técnica tenemos un horario de 9 a 6. Y ese cliente cuando llega a casa a las 8 llama. Y resulta pues que el cliente no puede contactar con nosotros, ¿no? Pues ese es un riesgo, que el cliente no pueda contactar con nosotros. Entonces, como acciones para abordar, que os digo, esto debe ser con la alta dirección, igual cabe la posibilidad, porque el margen en ese negocio lo permite o porque vamos a atraer muchos más clientes, de contratar un call center para asegurar la asistencia técnica los 365 días del año, las 24 horas. Es un ejemplo, ¿eh? Pero si yo utilizo la ISO 31000... Claro. Entonces, una de las metodologías que nos viene a la cabeza, en más los que estamos centrados en estos pensamientos de riesgo, es la existencia de una norma, que es la ISO 31000, que nos da pautas para gestionar de forma efectiva los riesgos. Esta norma no es certificable, pero nos proporciona el enfoque para la gestión de riesgos. Yo recomiendo que la consultéis. Lo que pasa es más compleja que todo lo anterior que os he comentado. La norma establece un marco de trabajo que es indispensable para que
toda gestión de procesos, del proceso de gestión de riesgo, se lleve correctamente, y luego tiene otro importante apartado en el que determina las actividades que se deben seguir para hacer el proceso de gestión de riesgos. Básicamente, insiste en que la comunicación y consulta debe participar toda la organización. Su elemento de entrada vuelve a ser el establecer el contexto. Aquí entrarían también las partes interesadas. Y luego entraría en la evaluación de riesgos, que es la identificación, análisis y evaluación. Y el tratamiento de esos riesgos, ¿no? Y obviamente no dejarlo ahí. Tiene que haber una información activa, debe haber un seguimiento y revisión. Si entramos... Sí, perdona que te corte, más última duda. ¿Cómo puedo analizar los riesgos? Si nos basamos en la metodología de esta norma, tú lo que tienes que hacer previamente es establecer el contexto. Y seguidamente debes hacer una identificación exhaustiva, es decir, un listado de todos los riesgos que puedas detectar, sucesos que podrían mejorar, prevenir, degradar, acelerar o retrasar el logro de los objetivos. A partir de esta identificación de riesgos, tú puedes elaborar o utilizar las matrices de riesgo, ¿no? La valoración de esa probabilidad de ocurrencia, ¿no? Puntuado de más alto a bajo, incluso la gravedad, ¿no? También con una valoración numérica de lo que puede ser una gravedad más alta o más baja. Entonces, esa probabilidad por gravedad te dará el nivel del riesgo, y de ahí deberás priorizar por aquellos riesgos que te dan mayor puntuación. Lo que sí que esta norma te dice que debes hacer, pero no te da un ejemplo de estas tablas o estas matrices. Pero bueno, las puedes localizar en muchos sitios, ¿no? Sí que me gustaría comentaros, porque esto igual no... Se conoce la 31.000, pero que sepáis de la existencia de otra norma, la UNEN 31.010, que es también de gestión de riesgo, pero ahí sí que comenta técnicas de apreciación del riesgo. Y esta la verdad es que está muy bien. Describe los diversos tipos de métodos para la evaluación de riesgos. Entonces, Sandra, no sé si te podemos hacer el atraco de ponerte aquí, que nos expliques un caso práctico, que nos cuentes cómo evaluar el riesgo para una empresa, pues de una empresa pequeña que nos pueda, que se dedique a circuitos impresos, a ser un proveedor de automoción, a una empresa informática. ¿Nos podrías comentar cómo podríamos actuar? Sí. Si seguimos con esta metodología, que es un poco más compleja de la 31.000, por ejemplo, en este tipo de empresa, en atención al usuario, puedes tener una nueva interfase del sistema, estar creando una nueva interfase que puede provocar algún tipo de problema, ¿no? Como suplantaciones de identidad o fugas de información que sea sensible. Eso sería la detección de los posibles riesgos. Las consecuencias serían pues un incumplimiento de leyes, demandas por parte de alguna empresa o de algún cliente particular. Entonces, ¿qué sería importante, no? Analizar la probabilidad de que aquello ocurra, si es alta porque ya se ha dado en algún momento, o no tenemos personal en IT capacitado, o no tenemos experiencia en esta creación de nuevas interfaces del sistema, la probabilidad de que nos ocurra este riesgo sería alta, y la gravedad sería alta también en prestaciones, en plazos, en costes, demandas, etcétera, ¿no? Entonces tendríamos una puntuación pues por encima del 4 y deberíamos generar una serie de actuaciones a nivel estratégico para evitar que esto ocurra, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, soy un proveedor, realizo diseño para una gran marca. Un riesgo que tendría que tener en cuenta es un ataque informático. Cierto. Esto sería un riesgo que tendrías y podrías utilizar estas matrices, entonces, de la probabilidad que te ocurra y la gravedad. Posiblemente en las definiciones que pongas te saldría como un riesgo de puntuación elevada, y deberías generar unas actuaciones que afectarán a toda la empresa o parte de la empresa para evitar que se dé la situación.
Por eso es tan importante la participación de esta alta dirección, porque el responsable de calidad no tiene fuerza para pedirle a distintas áreas funcionales que hagan modificaciones. Perfecto. Entonces, un desastre natural, como podría ser un terremoto o una caída de la red eléctrica, que nos quedáramos la empresa sin luz, o bien el caso de una huelga de transporte, ¿también deberíamos tenerlos presentes? También, son riesgos que podemos tener. Yo me acuerdo en la otra empresa en la que estaba, que en esta filial que se abrió en México, que debía abastecer el mercado de Estados Unidos, serían riesgos de un proyecto en sí, ¿no? Pero habían pautadas ya las fechas en que saldría este producto al mercado de Estados Unidos y se enviaban hacia esa filial por barco 2 líneas de fabricación enormes, ¿no? Entonces, lo que se decidió es hacer ese envío de esas 2 líneas por separado, por si a ese buque le sucedía algo. Si le pasa a uno algo, como mínimo llega a la otra línea de fabricación, ¿no? Y llegaríamos tarde a las fechas o no, pero al menos una de las líneas de fabricación podría funcionar. Perfecto. Entonces, la evaluación del riesgo leve, medio, grave, ¿de dónde hacemos más hincapié? Porque los que consideramos riesgos graves serán los más habituales o no tiene nada que ver. Pueden ser distintos para cada empresa y está la gracia, es personalizar el sistema a las necesidades de cada empresa, porque si no sería totalmente reproducible con el sistema que tiene el vecino. El éxito será que sea distinto, que sea un traje a medida, ¿no? Esa es la gracia, que esos riesgos ayuden, ¿no?, en esta dirección estratégica a minimizarlos, a ser más competitivos y más en estos mercados tan cambiantes y competitivos. Es una buena ENA. Bueno, con todo lo comentado antes, ahora entiendo por qué esta norma pone tanto énfasis en la dirección y la importancia de que ésta pues esté apoyando, ¿no? Ciertamente. La gestión de riesgos y el aseguramiento de su eficacia continua requieren de un compromiso fuerte y sostenido de la alta dirección de la organización. Tienen que formar parte de esa planificación estratégica y debe ser riguroso, ¿no?, el seguimiento, el compromiso en los altos niveles de la organización. Porque la dirección, ¿te encuentras tú en tus clientes que la dirección esté implicada, la alta dirección? Porque tenemos la sensación de que el responsable de calidad es como aquella bruja que viene detrás de nuestro con la escoba, decirnos lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cuando a nosotros pues es papeleo. ¿Es más fácil que trabaje un responsable de calidad apoyado por la dirección o la alta dirección tampoco no cree mucho en esto de los sistemas de gestión? Es que el responsable de calidad, gracias a Dios, pasa a ser uno más. El responsable de compras o el responsable de producción es uno más. Es el liderazgo de la alta dirección. Solo puede ser un éxito o implantarse bien, porque si no el sistema se hará burocrático y complejo y difícil de llegar y será un drama cada vez que venga una auditoría y será un drama interno porque está transmitiendo un sistema, una manera de hacer, de proceder a tu gente que no es el adecuado. Es decir, aquí se eleva un nivel. Es la alta dirección solo el que puede tratar este enfoque de riesgos. De hecho, lo hacen, con lo cual no debería ser complejo, ¿no? El responsable de calidad aquí es uno más. Es aquellos cuando me habéis preguntado si era obligatorio, ¿no? Cuando es una exigencia normalmente de tu cliente y en empresas que no ven la parte positiva, normalmente el gerente, ese director general, lo ve como una necesidad de tener certificado y lo atribuye todo al responsable de calidad y es un sistema que afecta a todas las áreas funcionales. No puede ser un homónimo que le pida a su compañero, pues por unos indicadores estratégicos, no, es que no lo haremos bien. Pues como auditora, Sandra, realizas auditorías internas con ATISAE, has sido auditora externa, has sido auditora jefe. ¿Se nota cuando un sistema está preparado o hemos hecho el mantenimiento de nuestro sistema en la última semana todos corriendo a firmar papeles? ¿Esto como auditora lo ves o puede pasar? ¿Lo podemos colar? Mira, se nota porque primero en la otra empresa a mí me auditaban, entonces lo viví de primera mano todo lo que sucede
E incluso ya había hecho cosas raras, y mis compañeros también, preparando auditorías una semana antes, 2 semanas antes. Estos son síntomas de que el sistema no se ha implantado bien y que no es bueno para la organización. Y estas empresas que están así tienen la oportunidad de darle un vuelco a la situación con esta nueva versión. Estamos aún a tiempo, porque desgraciadamente llegar a la auditoría o preparar el sistema para un auditor es una pena, porque es un externo, ¿no? No debería ser así. Y eso pasa, pues eso, a veces incluso los auditores no ayudamos en ello, porque no auditamos a la gerencia o no auditamos a esa dirección general, ¿no? Auditamos al responsable de calidad y en muchas ocasiones ni salimos del despacho, porque le pides los indicadores de producción o del proceso de asistencia técnica o del de compras y los tiene él y lo gestiona él y propone las acciones él. No vamos bien, no es la mejor manera. Ya que en esta nueva versión la alta dirección tiene un papel muy importante, en este caso, ¿qué va a pasar con el representante de la dirección? Pues que el representante de la dirección es otro shock que nos produce esta versión, pero que a mí me encanta, es que ha desaparecido. Pero no han desaparecido las funciones, porque en esos cursos de formación que hemos dado para nuestros clientes, claro, la mayoría de los asistentes son directores de calidad, que son representantes de la dirección, y eso es lo que casi más les ha preocupado. ¿Qué pasó? ¿Dejo de existir? No, es que tú eres el director de calidad. Las funciones de informar sobre la evaluación del sistema que tenía el representante de la dirección siguen existiendo, siguen estando ahí. No tienes por qué hacerlas tú. Tú eres el homónimo del director de compras o el director de producción. Siguen estando ahí esas funciones, pero no recaen en una figura concreta, como antes sí, que era el representante de la dirección. Y en cuanto a los objetivos, ¿se debe planificar? ¿Hay algún plan? Sí que esta versión pide explícitamente que haya una planificación de objetivos. La otra versión no. Es más, entra en detalle. Dice que deben determinarse qué se va a hacer, qué recursos se requieren, quién será ese responsable, cuándo se finalizará y cómo se evaluarán los resultados. Me parece excelente. La otra versión no lo mencionaba, pero sí que es verdad que algunas entidades de certificación lo habían añadido como requisitos particulares, con lo cual se les exigía a los clientes cuando ibas de auditoría. Está muy bien, porque esto es una planificación de objetivos, y es la planificación de objetivos que tiene la dirección estratégica. Si nosotros decidimos construir un almacén inteligente, pues tendrás que determinar quién va a pedir ese presupuesto. Esa persona tendrá una dedicación, esto tendrá un coste. ¿Cuándo tenemos previsto que esté construido? ¿De aquí a un año? Y haya pasado el proceso de industrialización. Es decir, se tiene que planificar todo mejor. Y ya os digo, la alta dirección sabe de eso, con lo que no debería ser difícil. ¿Cómo nos propones que hagamos la planificación de objetivos? Pues hay aplicaciones informáticas que ya te aparece toda la planificación, o bien todos utilizamos un Word o un Excel para llevar esa planificación de objetivos estratégicos. Puedes identificar en la primera columna los objetivos, las acciones para conseguir esos objetivos, quién se va a encargar de cada una de las acciones, porque si algo no se hace, el proyecto se verá retrasado, el coste que tienen esas acciones, porque habrá unos recursos económicos, incluso de tiempo de estas personas, de ese director de producción o de logística, tiempos, igual el 45% de su tiempo lo va a dedicar a este nuevo proyecto. Y fechas es importantísimo, y sobre todo ese seguimiento, ha llegado esa fecha, se ha hecho, no se ha hecho, si hay algún retraso, analizar el porqué, y cuando se haya llevado a cabo el proyecto, hacer un seguimiento, ver qué ha sido útil y que se ha conseguido lo que se pretendía. Desde Atisai, ¿quién recomendáis que marque los objetivos en una empresa? Los objetivos tiene que ser la alta dirección. La alta dirección, evidentemente, puede consensuar con los responsables de cada proceso, porque es los inputs que va recibiendo tanto internos como externos, pero tiene que ser la alta dirección. En cuanto a los proveedores, ¿hay cambios claros? Otro de los cambios es a los proveedores, ¿no? El nivel de madurez que comentamos que ha conseguido esta nueva versión. Habla de proveedores externos.
hay un apartado explícito, el 8.4, ¿no? Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, con 3 subapartados. O sea, está más que ampliados estos apartados, ¿no? Hay uno de generalidades que dice que se deben determinar los controles a aplicar. Hasta aquí podríamos estar con la anterior versión. El tipo y alcance de control. Debes comunicar los controles que serán necesarios que realicen estos proveedores, incluso los controles, si le vamos a hacer en control de recepción, qué controles le vamos a aplicar a esos productos, a esos servicios. Incluso se debe valorar la eficacia percibida de esos controles que ha aplicado tu proveedor. Es más, te requiere que controles y realices el seguimiento del desempeño que se va a aplicar al proveedor. Exige mucho más. Está todo enfocado a lo que es el outsourcing de proveedores. Sandra, nos han quitado ya el manual, nos hemos quedado sin manual en la nueva norma, nos hemos quedado sin representante de la dirección. ¿Qué va a pasar con las acciones preventivas? Realmente las acciones preventivas es otro de las sorpresas, ¿no?, que nos depara esta nueva versión, pero volvemos a lo mismo, tiene su sentido, ¿no? Es el de no duplicar esfuerzos. No hay apartado similar en la nueva ISO 9001-2015, es decir, ha desaparecido el término acción preventiva, pero queda incluido en el enfoque general que hay que realizar sobre la evaluación de riesgo. Es decir, en la evaluación de riesgo estás identificando tus riesgos y de aquellos que consideras críticos o necesarios actuar, vas a proponer acciones para reducir que se den esos riesgos, ¿no? O detectar nuevas oportunidades que te hacen más competitivo. Entonces, ¿para qué generar acciones preventivas? Por eso se ha eliminado este apartado, ¿no? Porque el pensamiento basado en el riesgo ya te está generando esta mejora. Y para todas las empresas con las que quieran certificar por primera vez o las que tienen la versión del 2008, ¿qué deben hacer? Las empresas que se quieren certificar, nosotros tenemos clientes que por eso, porque el sector se lo exige o porque han querido voluntariamente, están en proceso de implantación por primera vez de esta ISO 9001. Estas empresas ya, cuando realicen la auditoría inicial, se van a certificar con esta versión. Yo tengo una que se va a certificar en este noviembre próximo, ¿no?, que viene. Entonces ya lo va a hacer de acuerdo a esta nueva versión y es mucho más sencillo porque lo hemos preparado ya para esta nueva versión. Ellos entran con la mente abierta, ¿no? Para las otras empresas que ya hace años que están con la 9001, los seguimientos durante un periodo de tiempo los podrán pasar según la versión 2008, pero cualquier renovación ya debe ser con la versión 2015. Yo les aconsejo que cuanto antes se adapten a esta nueva versión, verán que es mucho mejor. Sandra, nos encontramos con cambios en la ISO 14001, que se publicó el pasado 15 de septiembre la nueva versión. Cambios en ISO 9001, nueva versión, 23 de septiembre, publicación. ¿Habrá también cambios en OSHAS 18000, normativa de prevención de riesgos? Sí, se espera el año próximo el que se publique la nueva versión de ISO. Entonces, coincidirá con lo mismo, que habrá el 30%, es un sistema de gestión, habrá el 30% de textos idénticos y será muy fácil integrarlo. Pasará a ser ISO 45001. Ciertamente. Para integrarlo dentro de las normas ISO y que sea más fácil de integrar los sistemas. Sí, será mucho más fácil. De hecho, se está siguiendo también en documentos de trabajo y algunas empresas clientes nuestras que tienen los 3 sistemas integrados, 3 y algunos otros, pero de sistemas de gestión estos. Y sí, traerá también cambios importantes. Muchas gracias, Sandra. Delante tanto cambio de esta nueva versión, tengo miedo. ¿Dónde te puedo encontrar? Puedes contactar con nosotros llamando al 902-611-411 o bien, si preferís, cursar una solicitud por escrito rellenando el formulario que aparece en nuestra página web de Atisae. Atisae.com. Encontramos a Sandra. Muchísimas gracias, Sandra, por ponernos al día de estos numerosos cambios y esperemos que sean todos para bien.
Gracias a vosotros, ha sido un placer estar aquí. Recordar a todos los oyentes que podéis volver a oír el programa y descargarlo a través de las páginas web de kenningar.com y de atisai.com. La próxima semana volveremos a la misma hora. Recordad que podéis seguirnos en Twitter @MrKenningar. También aprovechar para consultar, sugerir nuevos temas y hacernos preguntas. Hasta la semana que viene, Mr. Kenningar. Hasta luego, Mr. Peter. Economia, empresa, pimes, autònoms, emprenedors... Tot amb Mr. Kenningar. Cultura FM.